Santiago es una ciudad de 6 millones de habitantes que está en plena expansión. De norte a sur, el diámetro urbano supera los 30 kilómetros. Actualmente, la ciudad tiene más de 1 millón de vehículos particulares, cuyo rápido crecimiento provoca serios problemas de congestión vial. Gobiernos anteriores impulsaron fuertes inversiones en carreteras urbanas concesionadas, las que han permitido reducir el problema de trayectos específicos. Pero la mayoría de las antiguas vías no han dado abasto por la cantidad de autos. Santiago se encuentra en una cuenca con muy poca ventilación, por lo que todos los inviernos debe enfrentar episodios de contaminación que la convierten en una de las ciudades con peor calidad de aire en el mundo. Hasta el año 2006, Santiago tenía un sistema de transporte con escasa regulación. El gobierno había hecho importantes esfuerzos doblando la red del tren subterráneo de la ciudad. Sin embargo, no existía integración tarifaria entre los buses y metro. Encuestas a los usuarios indicaban que las micros amarillas eran el servicio público peor evaluado de la ciudad. Un sistema de cooperativas hacía que empresarios pudieran ser dueños de una pequeña cantidad de buses que competían en la calle para captar mayor número de pasajeros. Los recorridos fueron diseñados en la medida que crecía la ciudad. Entonces se creaba una población y aparecía un empresario, ponía 2 o 3 micros, hacía un recorrido, pasaba por el hospital, ¿no es cierto? Pasaba por el FONASA, llegaba al centro. Los recorridos del antiguo sistema exigían que los buses cruzaran la ciudad de un extremo a otro. Así, en buena parte de los recorridos, los buses eran subutilizados. La falencia, que era un exceso de buses, las tasas de ocupación eran muy bajas, con lo cual se producía congestión, sobre todo en las vías estructurales. Era percibido por el público como un sistema malo, un sistema deficiente, un sistema inhumano, un sistema inseguro. La competencia era tan irracional que la cantidad de accidentes producto de las carreras de competencia entre los choferes era enorme. Aunque las micros conformaban solo un 0,8% de los vehículos de Santiago, estaban involucradas en el 24% de los accidentes. Las condiciones laborales de los choferes eran sumamente precarias. Trabajaban larguísimas jornadas para mejorar sus sueldos y no tenían contratos formales, por lo que carecían de seguro de salud o previsión. Los conductores no tenían un sueldo fijo, sino que ganaban un porcentaje por cada boleto vendido. Estos desempeñaban una triple función. Manejaban buses con cambios manuales. Eran los encargados de cobrar y entregar el vuelto a los pasajeros y además controlaban que nadie se subiera sin pagar. Las micros no contaban con un sistema de gestión de flota. Personas conocidas como sapos le indicaban a los conductores la diferencia de tiempo con el bus que lo precedía a cambio de una propina. La gran cantidad de dinero en efectivo que transportaban los convertía en un blanco fácil para ser asaltados. Los buses eran antiguos, lo que los convertía en la principal fuente de contaminación ambiental y acústica de la ciudad. Nosotros estábamos con un sistema absolutamente ineficiente, contaminante, ruidoso, inseguro. Yo creo que era sumamente evidente que la gente estaba muy descontenta con el sistema. No generaba una sensación de transporte moderno. A pesar de los esfuerzos de distintos gobiernos por dotar a Santiago de un sistema de transporte más racional, los intentos topaban siempre con los intereses del gremio de microbuseros. Esta organización, que en la práctica conformaba un cartel, no pudo ser reestructurada ni siquiera durante el gobierno militar. El año 2001, ante el anuncio de la implementación de un nuevo sistema de transporte, los dirigentes microbuseros bloquearon las principales calles de la ciudad, paralizando Santiago. Luego de esta acción, el gobierno entendió que era el momento para liderar un cambio total. Dentro del Plan de Transporte Urbano de Santiago, se impulsó la más radical transformación en el transporte de la ciudad. Se dio luz verde al Transantiago.
Transantiago suponía un desafío enorme e inédito: cambiar de un día para otro el modo en que se realizaban cerca de 5 millones de viajes diarios en una ciudad. Era absolutamente necesario que este país invirtiera en transporte público, entre otras cosas, para mejorar la equidad de la sociedad chilena. Por consistencia con el desarrollo de otras industrias, era un momento para mejorar el sistema de transporte público. El Transantiago fue pensado como una renovación completa del sistema de transporte público de Santiago, que descansaba en una alianza público-privada. Las empresas proveían los servicios de transporte, el sistema de cobro, el sistema de control de flota y el sistema de información a usuarios. El diseño original de Transantiago implicaba la transformación de la ciudad. En primer lugar, consideraba a Metro como el eje articulador del sistema. El tren urbano se había convertido en el orgullo de la ciudad y era destacado por la calidad de su servicio. En la última década, la red de metro se había doblado en extensión, llegando a las zonas de Santiago de mayor crecimiento demográfico. Sin embargo, aportaba solo un 7% de los viajes motorizados en la ciudad. Para complementar a Metro, la estructura primaria del sistema se basaría en una serie de servicios troncales que recorrerían las principales avenidas de la ciudad. Estos serían operados por buses regulares y por buses articulados con capacidad de hasta 160 pasajeros, los que transitarían por corredores exclusivos que se implementarían progresivamente. El proyecto suponía una serie de recorridos en buses más pequeños, denominados alimentadores, los cuales llevarían a los usuarios desde las zonas residenciales a estaciones de transferencia. Allí, los usuarios combinarían con Metro y con los recorridos troncales. Que evitaba esencialmente Transantiago era el duplicado de los viajes, el viaje excesivamente largo de una micro, y que miles de micros cruzaran la ciudad de un lado a otro sin ningún sentido, cuando tú podías racionalizar esos viajes. Para operar estos recorridos se llamó a una licitación internacional que exigía el cambio de muchos buses por modelos ambientalmente sustentables y con los más altos estándares de seguridad. Esta licitación buscaba además el ingreso de nuevos operadores al sistema de transporte público de Santiago. Uno de los desafíos más interesantes era la eliminación completa del dinero en efectivo en el pago del boleto. Este sería reemplazado por una tarjeta que funcionaría como monedero electrónico, descontando el monto del pasaje al acercarla a un validador sin contacto. Además, cada uno de los buses contaría con un sistema de navegación GPS comunicado con una central que controlaría las frecuencias e intervalos entre buses. El día de inicio de la operación plena del Transantiago había sido denominado por la prensa como el Big Bang. Para entonces, algunos cambios ya estaban implementados. Las empresas estaban constituidas, los nuevos buses ya estaban operando y algunos pocos ya habían empezado a cobrar a través de la tarjeta VIP. El sábado 10 de febrero del año 2007 a la medianoche se aplicaban los cambios restantes en el Transantiago, los nuevos recorridos, la integración tarifaria y el uso obligatorio de la tarjeta. Sin embargo, nadie anticipó las consecuencias de esta transformación. Esto de todos los días, de todos los días. Vienen llenos y la gente con la desesperación abajo no haya que hacer. Sí, padecimos animales en esto aquí. La mejor calidad de vida, ¿cuál? Los primeros días del Plan Transantiago fueron caóticos. Una conjunción de descoordinaciones afectó la vida de la mayoría de los santiaguinos. Una de las críticas a la implementación del Transantiago se refiere a que no estaba operativa toda la infraestructura que el diseño demandaba. La falta de vías exclusivas para los buses generó que las velocidades fuesen mucho menores a las proyectadas, lo que resintió la frecuencia de los buses y generó largas esperas y vehículos sobresaturados. Como la tecnología no estaba operativa en todos los buses, el gobierno decidió garantizar la demanda referencial a cada empresa. Esto significó que los operadores perdieron los incentivos para poner a disposición toda su flota, en especial en los periodos más costosos como en la noche.
no había ningún incentivo, ninguno, para prestar un buen servicio. Si total, al final pasaba el concesionario por caja todos los meses a cobrar. La insuficiencia de buses en las calles derivó en tremendas aglomeraciones en los puntos de transbordo y un pésimo servicio a los usuarios. Estos sufrieron frecuentemente largas esperas para acceder a su bus. Demasiadas veces no pudieron subir a micros que pasaron repletas y cuando lograban abordarlas viajaban tremendamente hacinados. La verdad es que las colas tremendas y la falta de transporte público, la falta de planificación, la falta de estrategia en llegar a todos los lugares, cubrir la comuna como debe ser y que no la gente tenga que salir a caminar cuadras y cuadras. Y esto ha afectado fuerte en la calidad de vida. En mi comuna pasamos de calles con 12 recorridos distintos a un recorrido. Usuarios que antes tomaban un bus que pasaba frente a su casa y que los dejaba en su trabajo, ahora tenían que caminar largos trechos a los paraderos para luego tener que hacer varios transbordos antes de llegar a su destino. Para tener un sistema que tiene transbordo, tú tienes que compensar esa pérdida de tiempo en alguna parte del viaje. Como no la puedes compensar en el alimentador, que generalmente va por la vialidad normal, estás obligado a compensarlo en las troncales. Si las troncales no tienen vías exclusivas en las que puedan desarrollar velocidades altas y continuidad de viaje, el sistema lo único que hace es aumentar el tiempo total de viaje. La malla de recorridos alimentadores presentaba densidades mucho menores al diseño antiguo, situación que fue especialmente crítica en las comunas periféricas, donde eventualmente los usuarios debían caminar por sectores riesgosos para acceder al transporte. Hubo áreas de la ciudad en las cuales la demanda real que se verificó al inicio de Transantiago fue muy superior a la demanda que se presupuestó en los años 2001-2002 cuando se inició el diseño de Transantiago. Surgió un malestar ciudadano al percibir que el servicio de transporte había empeorado considerablemente. Los tiempos de espera eran más largos y los transbordos eran tediosos. Adicionalmente, los usuarios acudieron masivamente al metro, ya que conocían sus recorridos y confiaban en sus servicios, y gracias a la integración tarifaria dejaron de pagar por el transbordo y solo cancelaban una tarifa que además bajó. Así, rápidamente la capacidad del metro en algunos periodos se vio completamente sobrepasada, llegando hasta superar los 7 pasajeros por metro cuadrado en algunos tramos. Hubo momentos en los cuales las estaciones no podían recibir más pasajeros y debían cerrarse temporalmente. Parte importante de los problemas del Transantiago es consecuencia de que no se implementó la tecnología necesaria para una correcta gestión de flota. Esto significa que los lapsos entre un bus y otro sean extremadamente irregulares. Muchas veces pasan juntas varias máquinas de la misma línea casi vacías, para que después de 30 minutos pase la siguiente. Así, el primero de los buses sale sobresaturado con gente molesta por la espera y la incomodidad, lo que aumenta la sensación de carencia de vehículos. Hoy día nosotros no contamos con un sistema de gestión de flota, un SAES o algo así que nos permita gestionar en tiempo real qué es lo que está pasando en la calle. Y yo creo que esa ha sido la gran falla del sistema ya pasado 2 años de funcionamiento. El hecho de haber mantenido el pago arriba del bus, eso toma mucho tiempo. Esas demoras implican que el bus no alcanza a dar la vuelta que por diseño tenía que dar para recaudar lo que tenía que recaudar. ¿Cuál es la consecuencia? Que tienes que poner más buses y tienes que entonces aumentar la flota. El diseño de Transantiago no consideró la renovación completa de la flota. Se prefirió incorporar paulatinamente nuevas tecnologías y poder ajustarse a las capacidades de producción de buses en Latinoamérica y así abaratar costos. Se optó por adaptar gran cantidad de buses del sistema antiguo para el Transantiago. En la opinión pública, los llamados buses enchulados se convirtieron en el reflejo de un plan que no cumplió con las expectativas generadas a partir de la publicidad. Lejos de conseguir modificar la partición modal en favor del transporte público, lo que hemos conseguido con el mal funcionamiento de Transantiago es que la gente lo único que sueña hoy día es tener auto para poder transportarse. Necesitamos un sistema de transporte público que sea suficientemente dinámico para poder competir con el automóvil, para que la gente decida dejar su automóvil de lunes a viernes a la hora de ir al trabajo.
Sin que nadie pudiese prevenirlo, gran cantidad de usuarios simplemente pasaba frente al cobrador sin pagar el pasaje o, aprovechando la congestión, se subía por la puerta trasera. A días de inaugurado el plan, comenzaron los cambios para mejorar la situación del transporte público. A más de un año de la implementación del Transantiago, se pueden ver las importantes transformaciones que ha sufrido el sistema, aumentando los incentivos para mantener un mayor número de buses en las calles, aliviando los tiempos de espera. También se flexibilizó la estricta lógica del alimentador troncal, creando y modificando algunos recorridos con el propósito de disminuir los tiempos de acceso y el número de transbordos para los usuarios. Como forma de acelerar y ordenar el proceso de subida a los buses, se establecieron las zonas pagas en los puntos de mayor afluencia y transbordo de pasajeros. Estos son lugares habilitados con infraestructura provisoria en la cual se paga antes de ingresar al bus y permite la subida expedita de los usuarios por todas sus puertas. Además, constituye una forma de disminuir la evasión. Uno de los elementos que es destacado positivamente por la mayor parte de los usuarios es la implementación de la tarjeta BIC. Si bien en un comienzo eran pocos los puntos en los que se podía cargar la tarjeta, con el correr de los meses se estableció una amplia red de lugares donde esta operación se podía realizar. Transantiago permite que cada día se realice 1 millón de viajes adicionales en el metro, alcanzando 2.3 millones de viajes diarios. La autoridad se comprometió a no subir la tarifa hasta que el sistema se normalizara. Es decir, el pasaje en bus y sus combinaciones con el metro tienen el mismo valor que un pasaje en el antiguo sistema. Para la mayoría de los santiaguinos, esta es una de las principales ventajas que tiene el nuevo sistema. Mientras el costo de los insumos como el petróleo y la inflación suben, el precio del transporte disminuye en términos reales. Esto se ha traducido en una de las principales razones del significativo y creciente déficit del sistema. Dado que falta mucho para que las obras de vías exclusivas estén listas, en las avenidas principales se han demarcado pistas exclusivas para buses. Y eso ha disminuido los tiempos recorridos, ha aumentado la velocidad comercial, que en los primeros días eran alrededor de 15 kilómetros y ahora deberíamos estar alrededor de 18 kilómetros, lo cual no es trivial. Porque al aumentar la velocidad comercial, aumenta también la oferta de buses y mejora la calidad de servicio. El aumento en la cantidad de trenes y rutas de buses complementarias permiten que el Metro de Santiago luzca mucho mejor que a comienzos del plan. Si bien todavía sufre atochamientos importantes en las horas punta, actualmente no es necesario el cierre de estaciones por exceso de pasajeros. La estación intermodal de La Cisterna es un ejemplo de lo que el sistema aspira a ser en un mediano plazo. En ella, la red de buses alimentadores está plena y cómodamente integrada con el metro y los troncales. Asimismo, los corredores segregados de Pajaritos, Alameda y Santa Rosa muestran los beneficios de contar con la infraestructura adecuada. Yo creo que en algunas zonas el cambio ha sido radical y en otras no, y por lo tanto como el sistema no funciona si no está íntegramente funcionando. Una de las importantes transformaciones ha sido la disminución de los asaltos a los buses. Ahora los conductores no tienen que cobrar pasaje ni controlar el pago, lo que ha disminuido en forma importante el número de accidentes. Yo viajo en el bus solo y voy a trabajar todos los días, lo que antes no podía hacer. Yo antes no podía ir a trabajar a otro lado que no fuera cerca de mi casa. Entonces eso es un cambio súper significativo. Aquí no hubo un estudio urbano para diseñar el transporte público. No hubo claramente una concepción de desarrollo de la ciudad y no se concibió y no se entendió que el transporte público no es sino el aparato circulatorio que hace funcionar al cuerpo urbano. Yo todavía creo que es posible y vamos avanzando de a poquititos en la dirección correcta del sistema que queríamos haber tenido desde el principio. El mejoramiento de la infraestructura era algo que era necesario hacer y bueno, por Transantiago ahora apurado, rápido, pero se está haciendo. Y ya estamos llegando a niveles superiores a los que se tenía antes, con buses de superior calidad y con tiempos de espera y velocidades comerciales iguales o superiores a las de y muy superiores y mejores
que la del transporte público de cualquier ciudad grande, de cualquier metrópoli de nivel mundial. Los usuarios estiman que los ajustes al sistema son todavía insuficientes, pero están a la espera de mayores cambios que les aseguren lo que Transantiago les prometió. Sí, va mejorando, pero de a poco, sí. Como tenemos parado todavía con el Transantiago. Mayor frecuencia, yo creo. Eso. Más micro. Lo que no hay. No veo ningún cambio hasta el momento. Veo que la cosa cada vez se complica más. Tiene que andar tomando 2, 3 cuestiones para llegar a un trabajo. Pierde mucho más tiempo de antes. Mi recorrido personalmente nunca he tenido problemas. A las horas peak nomás, un poco llenas las micros, pero en general pasan y a mí me ha funcionado bien, la verdad. ¿No? Pero yo creo que en términos generales sí ha mejorado. No lo que uno quisiera, pero sí ha mejorado. Ahora, lo importante es que este sistema sí mejore y no se cambie por otro. O sea, creo que eso sería una tontería.